Senadora, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Bienvenida a La Razón Radio. Antonio, buenos días. Un gusto dirigirme a la audiencia de La Razón Radio. A sus órdenes, Antonio. Claro que sí, senadora. Todavía nosotros, igual que el año pasado, seguimos preocupados por esto de las elecciones judiciales. No se lo logró el año pasado, pero ahora entendemos más que nunca habría que pisar el acelerador y entendemos, usted ha sido una de las más preocupadas el año pasado, hemos tenido varias entrevistas, nos ha presentado propuestas, algunas de ellas parecía que iban a avanzar, pero se quedaron por ahí. En fin, senadora, cuéntenos ahora, ¿qué se puede hacer? Usted tiene una propuesta, cuéntenos. Es evidente, Antonio, ¿no? Que desde el 2020 mi prioridad ha sido preparar todo lo que significaba hacer el proceso de elecciones. Pero lastimosamente no han tenido buena acogida las propuestas que hemos presentado, no obstante que se han socializado en todo el país y que en realidad ha sido un trabajo con académicos de alto nivel, pero más primó lo político que lo jurídico, ¿no? Ahora, Antonio, no obstante todo lo que hemos pasado el año pasado, nuevamente ayer he presentado un proyecto, Antonio, porque más allá de, digamos, no es que sea, ayer alguien me dijo, pero usted es cuero duro, me dijeron, ¿no? Pero no, no es eso, Antonio, es mi obligación. Yo fui a la asamblea precisamente para eso, para contribuir con una reforma judicial y en eso estamos, Antonio. Es un proyecto de ley que tiene como matriz la original que habíamos presentado, pero ya la hemos adecuado a la sentencia constitucional 060 e incluso a la última declaración que sacó y a la sentencia del amparo constitucional que sacó también el Tribunal Constitucional a fin de año. Entonces, es un proyecto de ley en el que, como dice los parámetros internacionales, nos basaríamos para la preselección en la meritocracia, Antonio. Solo así podemos lograr un cambio en lo que va a ser el sistema judicial. No quiere decir que estos señores vendrán con una varita mágica y cambiarán la justicia, no, pero va a ser un inicio de un largo camino, Antonio. Eso es lo que hemos trabajado con mi equipo y ayer hemos logrado presentarlo porque se supone que mañana vamos a tener sesión en el Senado y esto debería tratarse con urgencia, con dispensación de trámite, porque todos ya conocen cómo se ha elaborado esta ley. Ya se ha discutido el fondo de este proyecto de ley en los otros proyectos. Y por otro lado, también, Antonio, es importante decirle que este proyecto de ley le hemos hecho llegar al presidente del Estado plurinacional, indicándole que para evitar lo que está aconteciendo en este momento y que se afecte la seguridad jurídica en el país, debe haber un consenso político y que le pedimos a él viabilice un acuerdo para poder sacar este proyecto de ley. También hemos mandado la nota a Choquehuanca, en estos momentos deben estar entregando al doctor Lima, hemos mandado a todos los jefes de bancada de diputados y de senadores. Hemos mandado al presidente de diputados, al presidente de senadores. Entonces, nadie podrá decir que desconoce este proyecto de ley, Antonio. Senadora, ayer o antes de ayer, ya no recuerdo bien, pero logramos también una entrevista con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el diputado Juan José Jáuregui. Él nos decía que también, ya subsanando los errores, las observaciones del Tribunal Constitucional, estaba trabajando, elaborando un proyecto de ley con su equipo. ¿Hay algún nivel de coordinación con esta instancia en diputados, senadora?
No existe ningún nivel de coordinación ni con diputados ni con senadores, Antonio, ¿no? Yo he estado precisamente a la espera de que se presente, porque el proyecto ya lo tenía prácticamente terminado a fin de año, pero no ha habido ningún acercamiento, y yo escucho que cada vez que yo hablo de que voy a hacer un proyecto, a todos se les ilumina la cabeza, y también que dicen que van a presentar. Pero ayer yo he ido a verificar personalmente si había algún proyecto en Senado o en diputados para todo lo que es el proceso de preselección. No estamos hablando de la ley 144, que debió la Comisión de Constitución proseguir con su tratamiento, pero no lo ha hecho. Entonces, nosotros como parlamentarios, como asambleístas, tenemos la obligación de darle una solución a este problema que en el fondo nosotros mismos hemos creado, Antonio. Es por esa razón, por el deber que tengo como jurista y por la obligación ante la confianza de los votantes, que sabían que yo era una jurista que podía aportar algo al país, es que he vuelto a presentar el proyecto de ley, Antonio. Senador, ahora mucho se dijo también de que este puede ser un año complicado, vamos a tener elecciones primarias, tenemos el censo en un par de meses más, en fin, ¿cuáles son los plazos que establece el proyecto que usted ha presentado? Bueno, en realidad los plazos dicen hasta, entonces quiere decir que podemos acortarlo, ¿no? El periodo hemos hecho un ajuste día por día, contando cuántas horas vamos a trabajar, etcétera. El trabajo de la Asamblea Legislativa ha de ser hasta 45 días, desde el día que se saque la convocatoria hasta el día en que se remita al órgano electoral. Y el órgano electoral le hemos reducido a los 90 días, que también trabajamos con ellos y nos demostraron que menos de 90 era imposible. Hemos mantenido hasta 90, de manera que si ambas instancias podemos reducir esos tiempos, lo vamos a hacer, porque no tenemos tenemos un límite mayor, pero no un límite menor, Antonio. Así es, senador. Estamos hablando de más o menos 4 meses y medio, entonces, que podría tomar desde el momento en el que se puede iniciar el trabajo con ustedes en la Asamblea Legislativa. Me decía, senadora, que la meritocracia va a ser o es la base del proyecto que usted ha presentado. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se evaluaría a los candidatos? En algún momento se habló de formar una comisión, de tener asesores, en fin, pero ¿cómo lo plantea el proyecto suyo? Esa es la parte neurálgica que no puede modificarse. Desde el proyecto original hasta hoy mantenemos ese aspecto, porque solo podemos garantizar la meritocracia si realmente existe un control social, Antonio. Y para ello nosotros hemos visto 2 tipos de control social. Uno, los veedores internacionales, que son organismos y demás, y lo otro, que es un equipo técnico de apoyo. ¿En qué consiste el equipo técnico de apoyo? Son personas que tienen que trabajar codo a codo con ambas comisiones, con la Comisión Mixta de Justicia Plural y con la Comisión Mixta de Constitución. ¿Para qué? Para apoyar a los de la Asamblea Legislativa, porque no todos son abogados. Además, se necesita no siquiera un abogado corriente, digamos, sino uno que tenga experticia en cada una de las materias. Para ver lo del Consejo de la Magistratura se necesitan expertos también en materia de finanzas, en materia de administración y demás. Entonces, hay un equipo de apoyo, y por otro lado van a haber las veedurías nacionales, donde se abre el control social a todos los ciudadanos que se acrediten, sean organizaciones que trabajan en justicia, sean pueblos originarios, etcétera, para poder ver
cómo se va a trabajar y ellos puedan ver la transparencia de este proceso, Juan Pablo. Ese punto, perdón, Antonio, ese punto es innegociable. Ese punto sí tiene que cumplirse. Y para mí, esa es una de las fallas gravísimas en el proyecto modificado 144. Nosotros en la Comisión de Constitución aprobamos con esa garantía de que la meritocracia iba a ser la base para la calificación a través de un examen y de una prueba escrita, de una entrevista, pero en el proyecto que se aprobó en el Senado cuando yo no estuve presente, se sacaron esos aspectos. Eso no podemos de ninguna manera conectar con algo que nos va a dar un tribunal seguramente igual que los que hemos tenido hasta el 31 de diciembre, Juan Pablo. Senadora, no puedo dejar de preguntarle, estamos en este momento ya en 10 de enero, las anteriores autoridades tendrían que haber cumplido su mandato el 2, pero hubo una resolución de prórroga, de autoprórroga, como le llaman algunos, en fin, pero ¿cómo calificaría usted este momento? ¿Cómo estamos, senadora? ¿Vale, no vale? ¿Siguen vigentes, no siguen vigentes las autoridades anteriores? ¿En qué situación estamos, senadora? Antonio, estamos en un momento muy crítico, ¿no? Ha habido prácticamente un quiebre en el proceso democrático, porque se ha dado un golpe de Estado judicial. Jamás en ninguna parte del mundo un poder constituido. ¿Qué significa para el ciudadano de pie un poder constituido? Quiere decir alguien que ha sido elegido. Es decir, que el Tribunal Constitucional que ha sido elegido por el pueblo jamás puede ir más allá de lo que dijo el constituyente. ¿Quién es el constituyente? El ciudadano. En la Constitución claramente se establece un periodo de funciones de ellos. Y por otro lado, también la Constitución, en el artículo 411, establece cómo se puede modificar la Constitución. Pero en este caso, los magistrados, los ex magistrados, que entonces eran del Tribunal Constitucional, han quebrado el proceso democrático, han vulnerado la Carta Democrática, han cambiado la Constitución, porque se han arrogado una competencia para modificar la Constitución, algo que no lo tienen ni lo tendrán nunca con este modelo constitucional. Entonces, todo lo que ellos actúen a partir del 2 de enero es absolutamente ilegal, Antonio, no tiene ninguna validez y por eso está en grave riesgo la seguridad jurídica en el país y por lo que veo los anuncios de la prensa, inclusive hay posibilidad de confrontaciones. Estamos nosotros con nuestra inacción en la Asamblea Legislativa permitiendo que se llegue a estos extremos, Antonio. ¿Cuándo sería la sesión del Senado, senadora? ¿Mañana nos dice? Si Dios quiere, mañana, Antonio. Hasta este momento no he recibido una convocatoria, pero es probable que sí, que nos convoquen para la sesión de mañana, Antonio. Senadora, le voy a agradecer como siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Vamos a estar pendientes de este tema y la vamos a estar convocando con seguridad en una próxima oportunidad. Que tenga buen día, senadora. Hasta luego. Gracias, Antonio. Las 24 horas del día estoy a disposición de la prensa, de los ciudadanos, para orientarles sobre este tema. Muchas gracias. Buen día.